Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este tercer domingo del tiempo ordinario. Transmitimos desde la Capilla del Obispado de la ciudad de Río Gallegos. Todo encuentro en la misa es una nueva oportunidad para celebrar un tiempo de gracia y de fiesta, de alegría y de encuentro con Jesús. Damos comienzo a esta Santa Misa unidos en el canto. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor Jesús, la palabra de Dios hecha carne, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Presentamos al Señor nuestro corazón arrepentido, confiando en su infinita misericordia. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos con alegría el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro buen pastor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria al Espíritu, que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Rezamos en esta misa por las intenciones que cada uno de ustedes trae en su corazón. Rezamos especialmente por el fin de la pandemia. Rezamos por aquellos hermanos que están de vacaciones para que también puedan descansar, recuperar fuerzas. Rezamos por todos los enfermos y por el eterno descanso de nuestros seres queridos difuntos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundantes frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Desde siempre el pueblo está atento a la palabra de Dios y quiere responder con su adoración y su vida. En Jesús brilla una feliz noticia. Él nos trae la novedad de la buena nueva del reino de Dios, de la fraternidad y de su libertad. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdra trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía.
Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, eternamente justos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y todos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todos los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De alguna manera, todas las lecturas de hoy están centradas en la palabra de Dios. La primera lectura nos habla del pueblo que se reúne en torno a la palabra de Dios, que es proclamada por el escriba Nehemías. El pueblo que se siente conmovido, emocionado de escuchar la palabra de Dios. El Salmo nos cantaba: Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz en nuestra vida, la luz de nuestros ojos. Y luego el Evangelio nos está hablando San Lucas que le escribe a Teófilo. No sabemos exactamente quién es, pero le escribe a Teófilo y le dice: me voy a poner a relatar aquello que muchos fueron testigos oculares, aquello que muchos vieron, yo lo voy a poner a relatar, me voy a poner a escribir. Y nos relata una escena en la que Jesús lee la lectura, como a veces nosotros leemos en la misa. Lee una lectura del profeta Isaías y después Jesús se sienta, como también pasa cuando prestamos este servicio en una Eucaristía, en una misa, en una celebración de la palabra. De alguna manera, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio están centrados en la palabra de Dios. Y creo que esta centralidad de la palabra de Dios en las lecturas nos tiene que llevar enseguida a nosotros a la pregunta: ¿cuál es la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida? Es verdad que a veces leemos algunos textos de algún autor espiritual, es verdad que a veces preferimos rezar con alguna oración que ya conocemos, incluso podemos rezar también meditando sobre alguna frase. Pero ¿qué centralidad, qué importancia le damos a la palabra de Dios? A poder tomar, me atreví a traer mi Biblia, a traer
la palabra de Dios y leer un texto y meditar un texto de la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea como un espejo en el que nos podamos ver reflejados. Y al mismo tiempo que la palabra de Dios sea como una linterna que ilumina nuestra vida. Como dije, la centralidad y la importancia de la palabra de Dios en las lecturas de hoy nos tiene que llevar necesariamente a pensar qué importante es la palabra de Dios en la propia vida cuando rezamos, en la reflexión comunitaria. ¿Cuántas veces nos reunimos como comunidad en torno a la palabra de Dios? Y para esto no tenemos que esperar la presencia de un sacerdote o de un diácono permanente o de una religiosa. ¿Cómo podemos como hermanos, como comunidad pequeña, como comunidad de base, reunirnos en torno a la palabra, dejar que Dios nos hable como comunidad, rezar juntos, reflexionarla y, por supuesto, llevarla a la vida? Porque la palabra de Dios tiene que ser en nuestra vida como el eje central. Tiene que influenciar, tiene que llegar a todas nuestras acciones, tiene que llegar a todos los ámbitos de nuestra vida. Pensaba, ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios pero nuestra vida va por otro lado? ¿Cómo lograr esa unión? ¿Cómo lograr de verdad que nosotros podamos ser eco de esa palabra de Dios? Que nuestra vida sea realmente un eco transmisor de la palabra del Señor. Y tomo algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos que ser hombres y mujeres de perdón. Y no porque lo diga el obispo, porque lo diga un cura, sino porque si la centralidad de nuestra vida está en la palabra de Dios, ¿cuántas veces escuchamos a Jesús que nos habla del perdón? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa lectura en la cual Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Mateo capítulo 18. Y Jesús le dice, siempre, siempre tenés que perdonar, Pedro. Entonces, nosotros, si realmente la palabra de Dios es central en nuestra vida, tendremos que ser testigos del perdón. Pienso en cómo nosotros como ciudadanos tenemos que hacer una opción fuerte por los más pobres, por los que sufren, sin discriminar a nadie. Y de vuelta, no porque lo diga el obispo, sino porque la palabra de Dios nos muestra a un Jesús que siempre elige a los últimos, a los leprosos, a los enfermos, a las prostitutas, a los discriminados, a los paralíticos. Porque en Mateo 25 nos dice, estuve preso y me vinieron a ver, estuve desnudo y me vistieron, tenía hambre y me dieron de comer. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces, un modo de vivir la palabra de Dios en este tema de la opción por los más pobres no es porque lo diga el obispo o porque lo aprendimos en la catequesis, sino porque nosotros tenemos que ser eco de esa palabra que leemos, que reflexionamos y que rezamos. Pienso, por ejemplo, en Mateo 7, cuando somos invitados a no juzgar a nadie, a no andar mirando la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Y tenemos que vivir esa palabra, porque la palabra de Dios no es verso, la palabra de Dios no es algo romántico para un poco decorar nuestros encuentros de catequesis o para decorar la misa. La palabra de Dios tiene que ser vida. Me animo a decir que nuestra vida tiene que ser una homilía. Así como el sacerdote o la persona que está animando a la comunidad, el laico, a veces hace una reflexión de la palabra de Dios, qué lindo sería que nuestra vida sea la mejor homilía. Que a través de nuestras actitudes de perdón, de corrección fraterna, de opción por los más pobres, de no juzgar a los demás, se note que estamos llevando a la práctica lo que la palabra dice. Por algo, hace ya algunos domingos, escuchábamos el prólogo de Juan donde dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Un Dios que nos ama y entonces no solamente lo dice, sino que lo hace.
En el Evangelio, Jesús termina de leer este párrafo, este fragmento del profeta Isaías, que habla de llevarle la liberación a los oprimidos, la vista a los ciegos y proclamar un año de gracia del Señor, y dice: hoy se ha cumplido aquello que acaban de oír. Es la homilía más corta que hemos escuchado. Solamente una frase: hoy se ha cumplido aquello que acaban de oír. ¿Por qué? Porque Jesús es una homilía en sí mismo. Porque Jesús une palabra y acción. Él es el mejor testimonio de la palabra de Dios que acababa de proclamar. Los invito entonces a que podamos comprometernos a lo largo de este año a que nuestra vida sea eco de la palabra de Dios, a que la palabra de Dios tenga centralidad en nuestra oración personal, pero también la tenga en nuestras actividades comunitarias, en nuestras celebraciones, en nuestros encuentros. A veces buscamos un montón de material por otros lados y la palabra de Dios queda como decoración. Que ella sea verdaderamente el centro de nuestra vida de fe y que nuestra vida sea una homilía, que a través de nuestras acciones nosotros demos a conocer la palabra de Dios, perdonando, no juzgando, dando otra oportunidad, haciendo la opción por los más pobres, y no porque diga esto el obispo, sino porque lo dice Dios en su palabra, que queremos nosotros verdaderamente poner en el centro. Termino. La segunda lectura, una vez más, igual que el domingo pasado, San Pablo en la carta a los Corintios nos dice que todos formamos un solo cuerpo y que todos somos miembros distintos de ese cuerpo. Es una hermosa imagen también para tratar de vivir esta palabra de Dios, cómo respetar al otro, cómo aceptar que el otro sea distinto, porque delante de Dios somos todos iguales. Dice la lectura, no hay judíos, griegos, esclavos, hombres libres, todos hermanos. Que también nosotros, tratándonos como hermanos, que también nosotros con cabeza y mente abierta, aceptando al distinto, sabiendo que Él también es imagen y obra y creación de Dios, podamos vivir esta palabra concreta. Que puedan los demás darse cuenta que somos un solo cuerpo, una sola familia, donde nos respetamos. No porque lo dice San Pablo, sino porque lo vivimos, porque nos hacemos eco de la palabra de Dios que queremos que sea central en nuestra vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos al Señor nuestras intenciones. Y a cada una de ellas respondemos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que la experiencia reflexiva del camino sinodal permita a la Iglesia discernir modos creativos y nuevos para acompañar la realidad de hoy. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que nuestro Padre Obispo y sus sacerdotes nos regalen cada día el testimonio de la unidad en el ministerio, la oración y la santidad. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que la buena noticia para los pobres llegue al corazón de nuestras autoridades, responsables de conducir a nuestro pueblo. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que todos nosotros, durante el camino sinodal, renovemos nuestra actitud de escucha a tu palabra y a la realidad, y que el Espíritu nos ayude a discernir. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escucha estas intenciones que te dirigimos con fe,
que podamos hacer carne en nosotros la palabra de Dios que proclamamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dones con la confianza de que somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es miembro de este cuerpo. Adorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y con nuestra voz, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu Hijo único. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres,
la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y al fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de mí, indigno servidor tuyo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes, de todas nuestras comunidades, de todos nuestros animadores de la palabra de Dios, de los animadores de cada uno de nuestros barrios, de las capillas, de nuestros catequistas y de todo tu pueblo santo, y también de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Señor, de los que murieron en la paz de Cristo, especialmente nuestros familiares y amigos que partieron, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La oración del Padre Nuestro está en la palabra de Dios. Nos relata que Jesús se la enseña a sus discípulos. Y así nos llega a nosotros por transmisión oral y escrita. Qué lindo que podamos también con nuestra vida testimoniar este fragmento de la palabra de Dios que es la oración del Padre Nuestro. Que podamos de verdad tratarnos como hermanos, como un solo cuerpo, como dice San Pablo, porque ya de entrada reconocemos nuestra fraternidad al decir Padre Nuestro. Nadie dice Padre mío. Que podamos realmente vivir
esto de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar mucho a los demás para también experimentar mucho la misericordia de Dios sobre nosotros. Pidamos en esta oración que podamos llevar a los actos concretos este fragmento de la palabra, que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos ponemos una vez más la mano en el corazón y le pedimos al Señor que nos regale su paz. Y que esta paz también llegue especialmente a los corazones más solos, más tristes, más angustiados. Que esa paz sea liberación para todos los oprimidos, para todos los que viven con miedo y con incertidumbre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, Él es la palabra de Dios hecha carne. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hoy el libro de Nehemías nos dijo: coman bien, beban un buen vino. Esta es nuestra mejor comida y nuestra mejor bebida, el cuerpo y la sangre del Señor, que nos nutre con su fuerza y con su gracia. Predispuestos a ser con nuestra vida testimonio de la palabra de Dios, que nuestra vida sea la mejor homilía, como decíamos, alimentémonos con su cuerpo y con su sangre en esta comunión espiritual. Jesús, pan de vida, nos habemos sostenido por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y que tu sangre nos fortalezcan, nos animen en la esperanza y en el compromiso con los hermanos. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recomiendo en este tiempo, incluso todavía muchos de vacaciones, que podamos centralizar nuestra oración en la palabra de Dios. A veces hemos recibido con la catequesis de nuestros hijos la palabra y tenemos un evangelio que yo digo siempre que es muy lindo que esté gastado, un evangelio que es importante que esté muy usado, ¿no? Que realmente podamos descubrir la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Entonces, quizá en este tiempo recemos y animar también a las comunidades que se centren en la palabra, en la reflexión, que no sea la palabra de Dios algo decorativo. Vamos a leer una oración que es de un sacerdote español, Olaizola, jesuita, y dice así: la palabra se hizo carne para hablar en gestos y profetizar amores. Se hizo frágil para romper certidumbres y derribar fortalezas. Se hizo niño para crecer aprendiendo y enseñar viviendo. Se hizo voz en el llanto de un crío y en la promesa de un hombre. Se hizo brote que en el suelo seco apuntaba hacia la vida. Se hizo amigo para anular soledades y trenzar afectos. Se hizo de los nuestros para enseñarnos a ser de Dios. Se hizo mortal y atravesando el tiempo nos volvió eternos. Amén. En el tiempo siguiente, en las próximas semanas, seguramente no vamos a tener la misa por el canal de televisión, tampoco por la radio y las redes sociales. Durante el próximo tiempo, seguramente el próximo mes, a partir de hoy, no nos encontraremos de manera habitual todos los domingos, porque mucha de la gente de nuestro equipo está de vacaciones y creemos que entonces es bueno también tomarse ese tiempo de descanso. Por supuesto que en las distintas parroquias, en las distintas comunidades,
se sigue celebrando la palabra y se sigue celebrando la Eucaristía, pero no lo haremos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Aprovecho la oportunidad para agradecerle enormemente al Canal 9, agradecerle enormemente a LU14, a FM Presencia y a las redes sociales de la Diócesis y de 500 años Primera Misa por habernos acompañado durante todo este tiempo. Seguramente hacia el inicio de la Cuaresma, una vez más, nos volveremos a encontrar también por estos canales habituales. Muchísimas gracias a todos. Vamos a rezar la oración del sínodo. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nos bendiga, que cada uno de nosotros con su vida sea eco de la palabra de Dios que proclamamos y rezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mucha alegría nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buena semana, buenas vacaciones por aquellos que están pudiendo disfrutar de estos días de descanso. Si Dios quiere, nos veremos en un mes más o menos. Gracias, Dios bendiga. Apareció en el cielo